existe el lavado de dinero y los posibles errores en que se incurrió en nuestra ley al legislarla. Bueno, compañeros, feliz noche, tarde todavía, perdón. Vamos a empezar a hablar de la figura del lavado de dinero. Con la última convención que se firmara en el año 88 en Naciones Unidas, se empezó a discutir que la política tradicional de el combate con las drogas no estaba teniendo resultado porque las organizaciones se estaban estructurando también, que al capturar a uno, dos, tres, inclusive a un grupo grande de la familia o la organización, al rato ya los puestos habían subido y se habían cubierto, y entonces prácticamente la actividad seguía e incluso se incrementaba, porque
no es la delincuencia común, no son los que andan robando a los vehículos, símbolos, signos, los ladrones de aretes de los... Esta delincuencia es una delincuencia que se llama delincuencia de cuello blanco. En los años 30, 40, Sutherland, que es un criminólogo que trabajó el rol de las asociaciones diferenciales, empezó a ver que no existía solamente la delincuencia común, que en esa época se le llamaba delincuencia de cuello azul, porque así era el uniforme de los presos. O sea, los que estaban en prisión, que generalmente eran hombres de 18 a 35 años, que vivían en barrios pobres o en favelas, que cometían delitos de ocasión o ya eran reincidentes. Esa gente cometía un tipo de delito. Pero decía él, si la delincuencia fuera por el medio donde el delincuente se crea, el medio donde el delincuente se desarrolla, no se entendía por qué habían personas que estaban siendo procesadas y que tenían una buena situación económica, una buena vivienda. Y entonces él empezó a estudiar que todo lo que el delincuente es, lo aprende en el medio en que vive. Y entonces hay muchas personas con dinero que se resisten a pagar impuestos y se vuelven especialistas en evadirlos, ya sea con donación, ya sea con actividades exoneradas. Y estas personas realmente, cuando los hijos se desarrollan con estas personas, van adquiriendo parte de la sagacidad. Y si encima tienen estudios especializados, pues logran cometer ciertos delitos, pero no delitos pequeños, sino que ya estamos hablando de los grandes delitos de millones de quetzales, las grandes estafas, las grandes defraudaciones al Estado, los contratos a través de cohechos o sobornos. Y entonces esa delincuencia era una delincuencia que constantemente está modificando sus medios, está modificando sus planes de trabajo. Y entonces, inclusive, aquí alguien me hablaba del Padrino, no, todavía el Padrino es delincuencia común. O sea, no alcanza la categoría de delincuente blanco
porque ellos trabajan con apuestas, trabajan con prostitutas, trabajan con actividades, pero aquí estamos hablando de gente que tiene otro nivel. Por ejemplo, el padrino venía y tenía los secuestros, tenía toda la serie de actividades y eso le daba mucho dinero. Pero ese dinero, así tan grande, sin justificación, no se puede usar. Porque se podrán comprar casas, pero ya en el fondo se va viendo las casas, cómo es que esta persona que no está declarando impuestos en la medida en que está ganando y está comprando, y los empezaban a descubrir. Ya vieron que Al Capone lo metieron preso por defraudación de tributos, pero en esa época estos delitos no llegaban al capital de la organización criminal. Y por eso es que el lavado de dinero lo que busca, digamos, es quitarle el agua al pez. Sin dinero para estructurarse, sin dinero para organizarse, las, las sociedades delictivas van perdiendo. Y esto se complementa mucho con una ley posterior que no es de naturaleza penal, pero sí tiene que ver con derecho penal, que es la ley de extinción de dominio. Porque la ley de extinción de dominio actúa sobre todo el capital de un grupo mafioso. Entonces, para empezar a operar, se empezaron a fijar que había gente que estaba operando en los llamados paraísos fiscales, que estaba creando empresas fantasmas que servían para lavar el dinero. De hecho, el primer antecedente del famoso lavado de dinero y de donde viene el nombre es una idea que le dio su contador a Al Capone. En la época de Al Capone, lógicamente cualquier comodidad o cualquier beneficio que se le diera a las amas de casa o a las personas solteras era bien aprovechado. Y entonces él creó una cadena de locales para lavar ropa. Y entonces, aunque no llegaran ni 10 clientes, en la contabilidad aparecían 100, 150, 200, porque los locales trabajaban las 24 horas del día. E inclusive iban a traer e iban a dejar la ropa. Que si cuando hicieron una revisión, descubrieron eso, que la gran mayoría de facturas de pedidos eran falsos. Y entonces él estaba en las fases del lavado de dinero, estaba invirtiendo su mismo dinero, estratificándolo y luego ya lo recogía totalmente limpio. O sea, el lavado de dinero es invertir el dinero sucio, el dinero que proviene de delitos en el sistema financiero a través de distintas actividades
para luego, ya limpio, devolvérselo a su propietario. Lógicamente no se devuelve todo, pero sí se devuelve un porcentaje tan grande que a él le sale rentable, digamos, realizar esa actividad. Vamos a ir viendo ahorita, resumidamente, pero en qué consiste este delito, y yo les voy a subir para mañana mismo una conferencia que da un profesor guatemalteco que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, gran amigo personal, que se fue a especializar a Chile en los delitos de lavado de dinero. Esa conferencia él la fue a dar todavía cuando teníamos la posibilidad de clases que podíamos llegar, y creo que les va a ampliar mucho el tema y les va a servir para clarificarlo más. Entonces, ¿quién me va a ayudar con la diapositiva? Vamos a ver. Voluntarios. Yo le ayudo. Un segundito. Gracias, Lick. Si usted puede leer esta, licenciada, mientras regresa el compañero. Vaya. Bien, dice capítulo 1, objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberían observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes. Vaya, léame el artículo 18 de la ley, por favor. No tengo la ley, licenciado. No. Pero sí la leyó. Leí una parte, no toda, Lick. Bueno. ¿Alguien que tenga su ley ahí a la mano? Ahorita se lo leo, Lick. Aquí estoy haciendo mi ley. Un segundito. Artículo 18, ¿verdad? Sí. Muy bien. No está cargando esto aquí rapidito. Ya cargó. Y de la ley, el artículo 18 dice: de las personas obligadas para los efectos de la presente ley se consideran personas obligadas las siguientes. Número 1, las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 2, las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. 3, las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito. 4, las entidades fuera de plaza denominadas offshore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. Punto número 5. Las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades, 2 puntos,
Inciso A, operaciones sistemáticas o sustancias de canje de cheques. Inciso B, operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales. Inciso C, transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y o movilización de capitales. Inciso D, factorajes. Inciso E, arrendamiento financiero. Inciso F, compraventa de divisas. Inciso G, cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos como se establezca en el reglamento. Ok. Si ustedes miran, las personas especialmente obligadas son aquellas personas que intervienen en el flujo financiero del país. Los bancos, por ejemplo, cuando entró en vigencia esta ley, se creó la Superintendencia de Administración Financiera y se estableció una serie de mecanismos para que todos los bancos empezaran a aplicar políticas contra el lavado de dinero para sus clientes. De esa cuenta, el día de hoy usted llega a abrir una cuenta y tiene que pasar un test de a qué se dedica, cómo se dedica, qué, digamos, qué funciones tiene, cuánto recibe mensualmente, de dónde proviene ese dinero. O sea, una serie de requisitos se crean las personas políticamente expuestas, que son casi todos los funcionarios públicos de alto rango. O sea, se empiezan a establecer una serie de leyes que modificaron el comercio en sí. ¿Por qué? Porque antes usted podía pagar todo en efectivo. A partir de esta ley, ya se presentó que las regulaciones le impedían a usted comprar una casa, hasta tanto la puede pagar en efectivo. Más de tanto, tiene que ser con cheque. O sea, se fue creando una serie de requisitos para establecer el famoso lavado de dinero. Pero realmente las personas que cometen este delito son genios, son personas que no se les va una y entonces han creado, por ejemplo, farmacias. Una cadena de farmacias que empezó en Colombia se dio una, que empezó a vender medicina al costo o a menos del costo. Y entonces toda la gente estaba súper feliz porque esas farmacias prácticamente lograban cubrir las necesidades del pueblo, pero a la vez que estaban ellos haciendo eso, estaban lavando dinero. Y entonces hay un fenómeno. Una empresa formal que lo que busca es ganancia, porque no hay una empresa comercial que deje de buscar ganancia, se ve afectada por esas empresas que lo que buscan es el lavado, porque no pueden competir con ellas y entonces van haciendo que quiebren. Entonces, realmente el lavado es un delito cuyo bien jurídico es el sistema financiero nacional. Es decir, lo que se está combatiendo, el bien jurídico que se está protegiendo,
es el sistema financiero nacional. Y también estas leyes son leyes prácticamente de simple actividad. Todas las leyes que atentan contra bienes jurídicos colectivos y que son importadas, porque realmente esas leyes no vienen de la creación interna de los legisladores, sino que de convenios y pactos que se han firmado en las convenciones internacionales, porque si un país no promulga estas leyes, no ajusta su legislación a los parámetros que dicta los comités internacionales, ese país decimos que está en la lista negra. O sea, hay países que sabemos donde son muy light. Panamá, por ejemplo, la posibilidad de crear empresas fuera de plaza. Inclusive, aquí hubo un gran problema con los Panama Papers, que se descubrió que muchas de las empresas que estaban cometiendo estafas como las de Gilsar, Bancafé, Banco del Comercio, estaban trabajando con agencias internacionales que eran solo fachada. O sea, en estos delitos realmente es la superintendencia de bancos la que le va siguiendo el movimiento a las empresas, pero ya que se lo han reportado los bancos. Por eso es que en cada banco del sistema, en cada casa de cambio, en cada lugar donde hay tarjetas de crédito y todos los instrumentos mercantiles, hay lo que se conoce como oficiales de cumplimiento. Y los oficiales de cumplimiento se reúnen, hay uno en cada dependencia, se reúnen entre ellos, detectan inclusive nuevas formas de cómo se va cometiendo el delito y lo denuncian. Se vio en Guatemala, por ejemplo, y todavía es un delito presente, que cierta gente recibe remesas en dólares. Pero esas personas le llegaba la remesa, lo depositaba en su cuenta, pero al día siguiente, póngase que le mandaban $1,000, se quedaban con 200 y los otros 800 los depositaban en una cuenta de un tercero. Y cabalmente de un rango de 20 personas, esas 20 personas le depositaban a ese tercero. Y entonces ahí se encontró una forma de pitufiar, que es el dinero que se recibe con las remesas. Lógicamente, por ser delitos muy importantes, en la gran parte del mundo conservan la figura de lavado para ciertos delitos números clausus, o sea, cerrados: narcotráfico, trata de personas, comercio de armas, contrabando. Pero aquí en Guatemala no le pusimos
ese artículo. O sea que aquí podemos hablar de lavado de cualquier actividad que esté intentando limpiar el dinero que proviene de ilícitos menores para limpiarlo, ¿verdad? Entonces, ese es un grave error que consideramos se dio porque se pueden iniciar acciones de lavado donde efectivamente no existe este. Porque es cierto que todas las personas que cometen un robo o un hurto y lo venden, el dinero que adquieren es sucio, pero no está diseñado para ese tipo de delitos. Está diseñado para los delitos de alto impacto, de alto alcance, donde se mueven millones. Bueno. Don Abner, por favor, leamos la siguiente diapositiva. Con gusto, Lick. Solo voy a ampliar aquí esto. Ahí está. Etapas de lavado de dinero. Nota. Sonfor ENR son sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, o sea, no forman parte del sistema financiero formal de México. O sea, aquí todas las legislaciones tienen esa figura. O sea, sociedades financieras de objeto múltiple, como las que se dan para la compraventa de acciones que no tienen un viraje especial y que funcionan con otras legislaciones de otros países. Y por eso es que se presta para que cuando uno invierte en ellas, si pierde su capital, se pueda perder la pista de dónde va el dinero. Pero es un negocio redondo las que trabajan legalmente. El problema es descubrir cuántos son legales y cuántos no. Y la gente, mientras más ganancia da, más confianza tiene. Entonces, las etapas de lavado es, así como un ejemplo, introducir ganancias ilícitas. Y ahí estamos hablando de millones en el sistema financiero, en esa empresa, digamos, de financieras múltiples que compran papa, que compran hierro, que compran distintas acciones. Las empresas estas empiezan a colocar créditos con dinero de procedencia ilícita y en la tercera etapa ya se le devuelve el dinero a su propietario, no al legítimo propietario porque son los que lo dieron, y ya ellos lo tienen lavado y ya lo pueden utilizar. Hay diversas maneras. Digamos, hay empresas que de repente se fortalecen con inyecciones de capital, que las relanzan, pero si ese capital es dinero ilícito, también constituye lavado de dinero. ¿Han visto ustedes que de repente hay un restaurante pequeño y lo compra y la gente le invierte y lo vuelve más grande
y después ahí ya pasa a zona 9, ya pasa a zona 15. Y si usted va a ver el movimiento del restaurante, hay como 40 meseros y el restaurante no ocupa más de 10, 15. Eso puede ser un índice de presunción de que es un negocio de lavado de dinero. Las discotecas, los edificios, hay veces que se construyen edificios, pero que nunca se vende el edificio, es más, nunca se termina, porque están haciendo inversiones solo para justificar el gasto y para invertir dinero. La carne es otro ejemplo clásico. En el mejor de los precios venden carne, póngase a 50 quetzales la libra. Pero resulta que surgen ganaderos que vendiendo mejor producto lo dan a 30, a 25. ¿Qué está pasando ahí? Se está lavando dinero porque la idea es deshacerse del dinero rápido para poder, digamos, lavarlo. Y para eso hay que invertirlo en el sistema financiero. Carros, joyas, cualquier actividad de esto. Es más, ahora hasta los mismos notarios tenemos que hacer nuestra investigación sobre el cliente que estamos atendiendo. Porque de lo contrario, a mí me pagan con un edificio y yo estoy cayendo en lavado de dinero. Y hay casos documentados de profesionales que les han hecho, digamos, los han vinculado a ese delito. Ahorita ustedes leen la prensa, van a encontrar que hay muchos vinculados por lavado de dinero. El compañero de Gato Herrera, gente que le están achacando que él tiene sus mismas empresas. Mario Cano, como bien apuntan aquí, el que estaba, los que están defendiendo al señor este del periódico. O sea, son casos, a veces pueden ser hechizos, pero también se presta mucho, porque los abogados tienen una costumbre, y digo yo, una muy mala costumbre. Cuando trabajan, no facturan. Y si facturan, lo hacen por menos de lo que cobraron. Pero ese es un delito de evasión de impuestos. Pero dependiendo del cliente al que le están trabajando, puede pasar no solo evasión de impuestos, sino que a lavado de dinero. Y por eso es que la profesión, sobre todo en el notariado, se ha visto bastante afectada, porque se tiene que hacer una investigación del origen lícito o no del dinero de nuestros clientes. Así que mucho ojo, porque no se puede alegar ignorancia, y menos siendo abogados, ¿verdad? Ahora, el único artículo que habla del delito es este. Leámoslo, Amner, y después de cada inciso vamos a explicarlo. Muy bien. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Artículo número 2. Vamos a ver. Aquí lo tengo en mi ley. Artículo número 2. Cometa el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona, inciso A,
invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Inciso B. Tiempo, no, solo. Muy bien. Ahora, cuando habla la ley de por sí mismo o por interpósita persona, es que yo tengo dos formas de cometer el lavado. Generalmente, o hago yo las inversiones, me meto yo a los negocios, o contrato un agente que se llaman lavadores. O sea, esa gente, inversores o como ustedes quieran llamarla, es la que se va a encargar de menear el dinero que yo le dé, de depositarlo, de colocarlo y después devolvérmelo. Hay muchas películas que documentan que les llevan cantidad de maletas, las cuentan, las reciben y después tienen que devolver un porcentaje, porque ellos se quedan con un porcentaje de ese dinero, pero ya lo devuelven producto de varias transacciones y ya con la justificación de por qué se lo están dando a él. Entonces, este es el primer supuesto. Que lo invierto yo o se lo doy a terceros para que ellos manejen el dinero. Por eso es que es inclusive un delito independiente. ¿Ve? Muy bien. Con mucho gusto, Lick. Inciso B. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Aquí hablamos de administrar, utilizar bienes, porque si usted compra una casa, lo primero que hacen los delincuentes es comprar una casa grande para la mamá o para la esposa y ponerla a su nombre. Ya sea en donación, ya sea que le den ellos el dinero a la persona para que la persona la ponga o le abren una cuenta, ¿verdad? Que es lo más común, le van depositando. Pero el problema de esto es que si la persona no tiene una actividad que respalde dicho dinero, lógicamente va a ser detectable por el banco. Y si hay varias así, eso puede dar a que la superintendencia inicie una investigación y se logre hablar del lavado de dinero. Que la superintendencia es, como les digo, la unidad más especializada en detectar este tipo de delitos. Muy bien. Inciso C. Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo
o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto de la comisión de un delito. Ok. La verdad es que aquí estamos hablando de sociedades o determinados medios que se usa para impedir determinar, digamos, el origen del delito. Hay sociedades que se abren anónimas con varios socios y ahí empieza a fluir el capital en bienes, el capital en maquinaria, el capital, digamos, en cuentas, diluido, y esa sociedad se hace solo con el simple objeto. Aquí en Guatemala se dio una práctica muy asidua de eso, que para evitar impuestos y todo, se creaban las sociedades, y en esas sociedades o fideicomisos o figuras de esa talla para evadir el control y lavar el dinero. Por eso es que ahora a cada figura de estas se le ha puesto algún requisito para ello. El problema con el lavado es que no hay montos, porque muchas veces no se detectan montos, sino que puede ser por repitencia. O sea, el delincuente puede ser tan astuto que no invierte montos demasiado grandes, sino que lo hace en forma constante. Y al hacerlo así, igualmente está lavando. Don Noé, Eduardo. Buenas tardes, Lick, compañeros. Tengo una duda, Lick, respecto a este artículo, pues, donde está establecido el delito en sí. No comprendí bien a qué se refería interpósita persona. ¿Podría explicarme? Ya lo explicó, pero no capté bien la idea. Disculpe. O sea, interpósita persona es que utilice a un tercero. O sea, lo hace usted mismo o contrata a alguien especialista para hacerlo. O sea, hoy en día hay personas que se dedican a manejar capitales de una tercera persona y que van haciendo inversiones y van haciendo... Pero el problema no es la existencia de esas interpósitas personas, sino que están sabiendo que lo que están lavando es dinero que viene de crímenes como la narcoactividad, como la venta de armas, como el tráfico de personas, como la corrupción, por ejemplo. Esos millones que agarraron en una casa ahí en la zona 14, en el caso de Benito. Ahí el dinero estaba en una fase, digamos, de dinero en bruto. No se había empezado a lavar. Porque para lavar ese dinero que viene del delito de corrupción, hay que meterlo al sistema financiero y después ya de eso hacer varias inversiones para que lo pueda usar tranquilamente el que cometió el delito. A ver, había una persona que levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Era yo, Marco Antonio. Sí, cuénteme. Justamente lo que usted está mencionando iba a ser una de mis preguntas acerca del tema. Pues dado que la corrupción en Guatemala ha sido muy grande y principalmente en el manejo del dinero del Estado.
pero han habido personas como Portillo, por ejemplo, que robaron millones, o este mismo Jimmy Morales, el caso ese que usted comenta de Benito, donde por supuesto que se han movido millones de quetzales, pero realmente no ha habido ni de parte de los bancos o cuál será el método de operar de estas personas, porque son millones de quetzales los que se están moviendo, pero en ningún momento han sido detectados y ni pueden ser culpados cuando es tan evidente que pues ellos se están robando, haciendo uso del dinero del Estado a través de la corrupción y me imagino que a la vez del lavado de dinero, ¿verdad? Pues sí, Entonces, solamente gracias. mire, pues yo entiendo que hay gente, por ejemplo, los narcotraficantes, que ganan tanto dinero que inclusive los tienen encaletados. Esto es guardado en casas, guardados en piscinas, guardados y lo van sacando de poco en poco para evitar precisamente que se detecte. Siempre hay un lavado, pero no es un lavado tan a gran escala. Ahora los funcionarios públicos de aquí, lo que pasa es que lo trasladan a otros países que son paraísos fiscales y ahí, digamos, lo pueden depositar en cuentas que no están identificadas, sino que Pues son cuentas numeradas. esa era mi duda porque, bueno, habrían dos formas, me imagino yo, dentro de las cosas, ¿verdad, licenciado? Una, el movimiento bancario, cómo no es detectado si es trasladado a otro país, y luego me imagino también que, pues como hay tanta corrupción, la compra en algún momento de los aviones que salen hacia Panamá o qué sé yo, otros paraísos fiscales que existan, a través de aviones con el mismo dinero en efectivo, ¿verdad? Sí, o sea, ellos llevan las famosas maletas diplomáticas, muchas veces son en medio de llevar grandes cantidades, porque no tienen el uso, no tienen el registro y la revisión, sino se presume que todo lo que va ahí es legal. Y como también el dinero, hay otras formas de, digamos, de manejarlo a través de bonos, a través de que se prestan para ese tipo de inversiones. Por eso le digo, es gente muy estudiada la que se encarga de hacer este tipo de transacción. A ver, don Abner. Con lo que comentaba el compañero, fíjese que una familiar de mi esposa trabaja en el aeropuerto y a mí no me lo estaba contando, ¿va? Sino que se lo contó a mi esposa y yo escuché, pues porque yo estaba ahí en la sala, que cierta persona llevaba no maletas de dinero, sino que llevaba, ¿qué le digo? Figuras así de materiales caros. Entonces dice que le estaban haciendo números en migración para que esos paquetes abordaran el avión y cuando se dieron cuenta excedían los ¿qué? 18 millones de quetzales y eran como 6 maletas nada más que llevaban cosas así viejas, me imagino yo, pero valían mucho dinero, ¿vale? Entonces, lo que yo creo ahí que no siempre es dinero que pasen para llevarse el efectivo de acá, sino que tal vez compran figuras, compran pinturas, compran joyas. No tiene que ser precisamente dinero, ¿va, licenciado? Para que puedan transferir ese dinero a otro país. Sí, eso es cierto. ¿No? O sea, hay las formas de poder lavarlo. Es increíble las que se descubren día a día. Solo aquí en Guatemala, si tuviéramos algún oficial de cumplimiento, nos podría apoyar cuántas se encuentran día a día.
porque esas prácticas se van modificando. Es como la mecánica para exportar droga. Cada día van modificando, que entre zapatos, que diluido en líquido, que mezclado con algún otro material para hacer figuras, que jabones. Ellos van creando, solo que aquí son figuras más complejas, porque no se va a estar lavando 100 o 200 quetzales, sino que se está lavando grandes cantidades de dinero. Don Estuardo Tunché. Buenas tardes, Lick. Con una consulta. Sí. Así como en el caso de de algunos funcionarios o personas particulares que compran un bien inmueble a un precio menor de lo que realmente es su valor real, ¿esto también podría considerarse como lavado de dinero? Más bien es evasión fiscal. O sea, todo el mundo aquí en Guatemala, una casa le cuesta 100,000, pero está valorada en 50,000, en 40,000. Entonces el precio que usan es el precio de la escritura anterior con unos 5 más, porque no ha habido una, digamos, revaloración de casa. Entonces, digamos, el problema está en que si llega a la municipalidad y mira su casa y está en condiciones muy distintas de las que usted la pagó, puede aumentar la matrícula fiscal por decreto y entonces le va a tocar pagar más impuestos. Pero eso no es tan así, a menos que fuera en gran escala. ¿Ya? Gracias, licenciado. Bueno. Por favor, don Abner. Con gusto. Autonomía del delito, artículo 2 bis. Adicionado por el artículo 59 del decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, el delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos. La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos requerida en los delitos de lavado de dinero se podrá hacer por cualquier medio probatorio de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que se desprendan de las circunstancias objetivas del caso. O sea, si yo vengo y le regalo a mi hermana una casa en el condominio Las Luces y yo me desempeño como magistrado y ella se desempeña como fiscal, ni con el sueldo de los dos se podría comprar una casa ahí pagada totalmente al contado. Y entonces se entiende que la acción que nosotros hicimos se va a ver si logramos evitar el delito que nos dio ese dinero. Lo que no vamos a evitar es el de lavado de dinero, porque si se imaginan, ella tiene una de Las Luces, yo voy a tener una finca en Tepán. Entonces, vemos ahí que no importa de dónde venga el dinero. Si yo no puedo acreditar la procedencia de ese dinero,
estoy cometiendo lavado de dinero por cualquiera de las tres incisos. Que yo invierta, que yo adquiera o use, o que yo oculte de dónde viene el dinero. En estos delitos, generalmente son internacionales, hay tratados muy amplios de extradición, ya sea activa o pasiva, de acuerdo con la legislación de cada país. Y generalmente el delincuente de lavado, dependiendo de la forma en que se procesa el delito, va a preferir que lo juzguen en un estado más, con más posibilidades de beneficios por colaboración, que en uno que sea muy dura la pena. Pero la extradición, se acordarán ustedes que es un acto por medio del cual el gobierno de un país solicita al gobierno del otro a personas para que puedan ser juzgadas allá. Depende de tratados. Y por eso en Guatemala, cuando se creó esta ley, ya con los convenios internacionales se había establecido una serie de tratados, especialmente con países como Estados Unidos, Inglaterra, que son, digamos, de los que más duramente persiguen estos delitos. ¿Sí, don Abner? Lick, perdone, yo siempre tenía una duda, tal vez usted sería tan amable de aclarármela, con el tema de la extradición. ¿Cómo es que, cómo se puede saber en qué país hay y no hay extradición? ¿O es un solo concepto para a nivel mundial que en todos los países hay extradición? Con estos nuevos convenios se establece la posibilidad de extradición. Para el lavado, digamos, todos los países que firmaron tienen prácticamente, de hecho, ya la extradición implícita. Porque, digamos, en el numeral de los articulados se establece que se otorgará extradición de un país a otro por mutuo acuerdo. ¿Ya? Pero en donde no son así, hay contratos que tienen que buscarse para saber si hay extradición o no. Por ejemplo, Guatemala ha firmado con México, ha firmado con Estados Unidos en materia de drogas, así, con distintos países, y usted lo puede averiguar ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores con cuáles tiene extradición. Las personas individuales, aquí tiene su propia regulación, serán, como es un solo delito, el responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años. Oigan esto, que es lo más grave, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito, el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o los que se utilizan para su comisión, el pago de costas procesales y la publicación de la sentencia por lo menos en 2 diarios de comunicación social de mayor circulación en el país. Si fuere cometido por persona extranjera, además, cuando termine de pagar la pena,
la expulsión del territorio. Y por eso digamos que este delito donde más ha tenido influencia en Guatemala es cuando están queriendo introducir dinero o sacar dinero de Guatemala sin declararlo. Ustedes saben que hay una obligación cuando ustedes viajan de declarar si llevan más de $10,000 norteamericanos. Y eso incluye, si ustedes llevan 10,000, pero además llevan 3,000 para gastos cortos o 5,000 para gastos cortos, ustedes tienen que declarar que llevan 10,000 en bonos, en, ¿cómo se llaman? Los certificados o en efectivo. Porque si no, ya, si sumamos los 10,000 más los que ustedes llevan para gastos cortos, supera la cifra. Y entonces tienen que hacer bien las cuentas, porque si no, puede ser un problema cuando salgan de aquí o cuando llegan a otro país. Y generalmente, eso se llaman las mulas de lavado, que llevan el dinero oculto de, digamos, de Guatemala para Colombia, y llevan que $400,000. Entonces, las autoridades judiciales, como saben que esas personas son lo último de la cadena, que son personas sin trabajo, que son personas que conquistaron los lavadores para sacar el dinero, les ponen la pena mínima de 6 años. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos son $400,000 al precio del día? Pongamos que hoy está a 7.90. 400,000, ¿por qué? Por 7.90. Sí. 400,000 por 7.90. Ahorita le doy el dato, Lick. 3.160.000. Ok. Ahora, hay una tablita que dice que la conversión se paga de hasta 100 quetzales, es el máximo que me pueden beneficiar. Divida esos 300 tantos millones en 100. ¿Cuántos días da? Me dio 31,600. Divídalo dentro de 365 días que tiene el año. Dividido 365. 86.58. 86 años, imagínense. Entonces, el que le pusieron 6, por la conversión como está en Guatemala, le tocarían cumplir 86, pero como 86 se pasa de los 50, aunque le pusieron 6 de pena, le va a tocar pagar 50. O sea, el resto para 50. A la... Lo cual es una condena irracional, desproporcional, porque encima le decomisan el dinero. Tiene que ver qué hace, porque ni para defensor tiene,
Y eso pasa mucho con los delitos de aquí de Guatemala, que las mulas prácticamente son de los sujetos, y hay gente que se ha cosido la boca porque prefiere morir que pagar esas condenas. Porque si no lo paga el tercer día de que se le condenó, se transforma en pena de prisión. Y estando preso, ¿cómo va a comprometerse a pagarlo? No, le ponen no. O sea, la pena máxima es de 50 años. Entonces, a él le pusieron 6 como pena de prisión, sabiendo que es lo último de la cadena del delito. Pero como les salen 87 años de prisión, entonces, si tiene 6, 44 más le van a poner para que llegue a los 50. O sea, prácticamente le ponen a todos la pena máxima. Porque esa conversión que tiene nuestra ley es rotundamente inhumana. ¿Ya? Y por eso es que esas personas están condenadas de por vida. Y todo por ganar, ¿qué? $10,000 y un viaje a 3, 4 días pagados al lugar que les digan, ¿no? Por eso es que no hay que prestarse. Sale mejor prestarse a la droga. Bueno, lo mejor es no prestarse a nada, pero sale más caro ser mula de dinero que ser mula de droga. Y todos son delitos de simple actividad. Las personas jurídicas también están tipificadas, por favor, Abner. Con gusto, Lick. Personas jurídicas, artículo número 5. Serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales. Los delitos previstos en esta ley, cuando se trata de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se allanen dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. Las inmobiliarias, por ejemplo. Si las inmobiliarias están cayendo en lavado de dinero, se cierra la empresa. Sigamos. Muy bien. En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa de $10,000 a $625,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito. Y se le apercibirá que en caso de residencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. ¿Cuántos son $625,000? Siempre al cambio de 7.90, Lick. ¿Sí? Ahorita le digo, por 7.90 son 4,937,500. Prácticamente una empresa que perdiendo todo, porque todo se comisa, pueda pagar esa multa, prácticamente es el cierre de la empresa. Muy bien. Ahora, también se sancionará a la persona jurídica con el comiso
pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión. El pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia. Ya vieron que para las personas jurídicas también es un castigo bastante severo. Este me interesa mucho. En el delito de lavado de dinero, también se sanciona a los que proponen o conspiran para cometer lavado de dinero. Además de los autores, porque no hay cómplices, también se sancionan a los que proponen o conspiran para cometer el delito de lavado de dinero y a los que la tentativa de su comisión. O sea, estos delitos prácticamente se sanciona la simple conspiración y se impone la misma pena, solo que a los conspiradores se les rebaja en una tercera parte. Una gradación específica que es por ser funcionario público, trabajador o miembro de la Intendencia de Verificación Especial y que se comisan los bienes, salvo que sean de terceros libres de toda culpa. ¿Cómo saber si son conspiradores? ¿En qué consiste la conspiración? En platicar para cometer el dinero. Si, digamos, nos juntamos Abner y yo, y le digo, o me dice Abner, mire, licenciado, yo tengo ahí 5 millones de quetzales y quiero que por favor los invierta y usted se queda con el 20% por las inversiones. Esa plática que tenemos, y lógicamente sabiendo de que el dinero viene de una actividad delictiva, ya si logran tener ellos, porque intervinieron los teléfonos, porque hay seguimiento, la prueba de esa plática, esa simple conspiración, proposición, ya es delictiva. Y entonces va a haber delito consumado de proposición o conspiración. Pero la pena se rebaja en una tercera parte. ¿Ya? Entonces, compañeros, les vamos a dar el material de apoyo que les dije y nos vemos el día martes, que es su examen. Esta ley es bastante chiquita, léanla nada más bien, despacio, y con el material que les voy a dar de complemento, creo que van a quedar suficientemente reforzados. Estas leyes viven los cursos en refuerzo
y siempre aprende uno más. Viene todo lo que hemos visto hasta esta ley. Pero como ahora van a tener la ventaja de que tienen 20 puntos de los laboratorios y 20 puntos del examen, que esperamos que les vaya mejor. Y se me cuidan mucho, pues, y los dejo porque ya tengo otra clase. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Gracias. Se- Buenas noches. Adquisición. Feliz noche, Lick.